Eterno Dios, agradecido por tus cuidados y por la protección recibida de ti durante todos estos días. Gracias también porque nos permites venir a este lugar a estudiar tu palabra. Te pedimos que tú seas el que nos guíe, que tú nos asistas en este tiempo y que podamos ser edificados por ti, oh Dios. Bendice nuestras vidas, Padre, en este día, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, seguimos nuestro estudio de esta serie sobre las disciplinas espirituales para la piedad. El título propiamente de la clase es La meditación y la asimilación de la Biblia para la piedad. Y es importante decir que esta disciplina, que están relacionadas con las Escrituras, con la palabra de Dios, es la que más abarca, es la que mayor estudio abarca, porque son una serie de disciplinas como el oír la palabra de Dios, que ya lo vimos, el leer la palabra de Dios, que también ya lo estudiamos, el estudiar la palabra de Dios, Dios es con mayúscula, ahí, memorizar la palabra de Dios, que lo vimos en la clase anterior y estuvimos hablando de cómo poder hacer eso, y algo que no se dijo, pero que queremos recordarlo hoy o decirlo hoy, es que podemos hacer algunas tarjetas y poner los textos bíblicos en varias tarjetas, y usted las puede llevar consigo cuando va para el trabajo, las puede tener encima, y eso le ayuda a refrescarlo en algún momento que tenga libre, y eso le va a ayudar a grabar y a memorizar la palabra de Dios. Pero esto lleva tiempo, lo dijimos, y lleva trabajo también. Y meditar en la palabra de Dios, que es lo que vamos a estar viendo hoy, y también aplicar a tu vida la palabra de Dios. Esas son las dos disciplinas que nos restan, que nos faltan, que tienen que ver con las Escrituras propiamente, y son también muy importantes para nuestras vidas. Es algo interesante que cuando hoy nosotros oímos hablar de la meditación, generalmente las personas piensan en ciertas religiones falsas como el hinduismo, el budismo y en la nueva era. Pero no se piensa en el cristianismo bíblico. No se ve la meditación como parte del cristianismo bíblico. De hecho, muchas veces los cristianos ni hablan de ese término de meditar en la palabra de Dios. Es escaso. Sin embargo, no siempre fue así. Como vamos a ver en nuestra clase, que la palabra de Dios nos manda a meditar en las Escrituras. Por tanto, nosotros afirmamos categóricamente que estamos en contra del sistema de meditación de estas religiones antes mencionadas, porque su enfoque es contrario al de las enseñanzas de las Escrituras. Me refiero a yoga, a la meditación trascendental y otros ejercicios de relajación mental que tienen su enfoque en vaciar la mente. El yoga y todos estos ejercicios lo que se enfocan es en vaciar la mente, para desconectarse del mundo en el que vivimos y unirse a una llamada mente cósmica. No existe un principio, un deseo de comunicarse con un Dios personal, con el Dios viviente, con el Dios creador de todas las cosas. Eso no lo tienen esas prácticas de estas religiones, del hinduismo y del budismo. No tienen eso. Pero en el cristianismo, cuando nosotros hablamos de la meditación, estamos pensando propiamente en conocer más a Dios para relacionarnos de mejor manera con Él. Y de eso es que se trata propiamente nuestra clase. Así que la meditación bíblica es un mandato de Dios que las personas piadosas la han practicado. Y tenemos ejemplos bíblicos acerca de esta gran verdad. El texto que hemos estado usando, que es 1 Timoteo 4:7, mejor dicho, nos recuerda algo importante, y es que nosotros debemos ejercitarnos para la piedad. Como creyentes estamos llamados a hacer eso. Recuerde que es como ir a un gimnasio. Cuando usted va a hacer ejercicio para ejercitar sus músculos, pero en este caso es para nosotros ejercitarnos de una manera espiritual, para que nuestra vida como creyente pueda ser fortalecida. Así que necesitamos mirar a la meditación bíblica como una práctica del cristianismo, porque la Biblia lo manda y lo vamos a ver en breve.
Y quiero dejar algo en sus mentes, hermanos. El hecho de que alguna religión falsa, secta o movimiento adopte una enseñanza bíblica, no quiere decir que nosotros tenemos que abandonarla. Sí, el hecho de que algunas religiones falsas hablen de la meditación, eso no quiere decir ahora que nosotros no podemos meditar en la palabra de Dios. Es un mandato de la palabra de Dios y tenemos que hacerlo. Por ejemplo, el arco iris. Ahora hay una bandera, que es la bandera gay, ¿no? Que es la bandera del arco iris. Nosotros no podemos dejar de hablar del arco iris y su verdadero significado. Es que Dios hizo un pacto que no iba a destruir más la vida del hombre por agua. Hoy en la mañana aquí llegando habían 2 arcoíris y recordaba eso propiamente, nos recordaba eso. Dios iba a destruir la tierra, iba a destruir la vida de los hombres, pero es con fuego. El pacto es que no va a ser más con agua, no va a ser por medio de un diluvio. Entonces el hecho de que religiones falsas puedan adoptar algún principio bíblico, alguna doctrina bíblica, no quiere decir ahora que nosotros tenemos que abandonarlo. Nosotros debemos permanecer en cada una de las verdades que la palabra de Dios nos manda. Tenemos que tenerlas presentes. Por tanto, vamos a dar una definición bíblica de lo que es meditar. Dice, el término meditar significa pensar profundamente en, considerar o reflexionar en Dios y en su verdad revelada con el objetivo de entender, practicar y orar. Esa es una definición que podemos tener. Cuando usted piensa en meditar es pensar profundamente. Pensar profundamente en la palabra de Dios, pensar profundamente en Dios, pensar profundamente en la obra de Dios. Así que eso es meditar, es reflexionar, es considerar algo. Y tiene un objetivo. El objetivo, como dice ahí la definición, es entender, que usted entienda, que usted practique y que usted también pueda orar conforme a ese entendimiento. Creo que es importante, ¿no?, que podamos tener esta definición clara porque nos va a ayudar en la práctica de la meditación. Así que meditar en las Escrituras es dejar que la Biblia se remoje en la cabeza, mis hermanos. Es dejar que la Biblia se remoje en la cabeza. Por consiguiente, podemos decir que así como el tinte tiñe el agua, la meditación tiñe nuestros pensamientos. Entonces, tenemos que meditar para que nuestras vidas puedan estar teñidas con el consejo de Dios, empapadas del consejo de Dios. Así que cuando meditamos en las Escrituras, ellas influyen sobre lo que pensamos de Dios, de los caminos de Dios y de su mundo y de nosotros mismos. Meditar es hacer eso, no es otra cosa. No es vaciar la mente, como dicen los budistas o los hinduistas, no es vaciar la mente y ya como que tuve un momento ahí que no sabía quién yo era, me desconecté del mundo. No es eso. Es pensar en Dios, pensar en sus verdades, pensar en su propósito. El puritano Edmund Calamey escribió lo siguiente. Ahí está. Dice, la verdadera meditación es cuando un hombre medita en Cristo de tal manera que logra que su corazón se inflame del amor de Cristo. Medita en la verdad de Dios de tal manera que se transforma en ella y medita en el pecado de tal manera que logra que su corazón aborrezca el pecado. Tremendo ese pensamiento. Es decir, que meditar no es sencillamente reflexionar en algo y ya, sino que eso va a obrar un cambio en su vida. Porque cuando usted aplica lo que usted medita sobre esa reflexión que usted ha tenido, eso va a cambiar su vida. Es lo que está diciendo este puritano. Y él sigue diciendo, para hacer bien la meditación debe entrar por 3 puertas. La puerta del entendimiento, la puerta del corazón y los afectos, y la puerta de la vida práctica. Debe meditar en Dios de tal manera que camines como Dios camina, y meditar en Cristo de tal manera que lo tengas en gran estima y vivas en obediencia a Él. Entonces es importante, hermano, la meditación, pero
lo vamos a decir en breve, la meditación no puede ser un fin en sí mismo. Es lo mismo que cuando estudia la Biblia o cuando la lee, que usted diga, ya leí la Biblia, porque están diciendo en la iglesia que eso es bueno y que hay que hacerlo. Si usted va a hacerlo por eso y leer simplemente, no va a pasar nada. Si usted dice, ya medité, sí, usted medita, pero usted tiene que aplicar las conclusiones a las que usted llega por medio de esa meditación en la palabra. Llevarla a su vida, como dice este puritano. Eso va a cambiar nuestra forma de caminar. Vamos a querer caminar como Dios camina, como Cristo caminó. En otras palabras, vamos a querer seguir el ejemplo de Cristo. Vamos a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Por lo menos nuestra vida va a quererse identificar con esa práctica de seguir a Cristo, de hacer las cosas de tal manera que su nombre pueda ser honrado y glorificado. Y en la meditación puede haber cierta imaginación, pero hay que tener cuidado con esto, hermanos, porque uno se puede desviar y llegar a conclusiones erradas. Así que la meditación tiene que estar anclada a la palabra de Dios, y la palabra de Dios debe ser un freno a la hora de meditar. No nos podemos ir detrás de cosas que nosotros ahora estamos ideando, porque ha habido errores en la historia producto de eso. Así que es importante que cuando meditemos nosotros tengamos como guía la palabra de Dios y la tengamos también como freno. El primer punto de nuestra clase es el siguiente: meditar en la palabra de Dios, necesidad, beneficios y métodos. Y ahí dice la meditación, una práctica bíblica. Como ya les dije, que la palabra de Dios habla ampliamente sobre la meditación. Pudiéramos leer muchos textos, les puse ahí solamente dos. El Salmo 39, verso 3, dice: se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. David, ahí vemos que tenía la práctica de la meditación. Y en el Salmo 63, 6, dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Es decir, que meditaba. ¿En quién? En Dios. Dice, en las vigilias de la noche. Entonces nosotros debemos meditar en Dios, hermanos. Estamos llamados a meditar en Dios en nuestro diario vivir. Cada día debemos meditar en Dios. Dios nos manda a meditar en su palabra. Y esta debe ser la razón suficiente para que nosotros obedezcamos esa enseñanza. El hecho de que Dios nos mande y nos enseñe en las Escrituras que debemos meditar debe ser suficiente para que nosotros lo hagamos. La enseñanza puritana sobre la urgente necesidad de la meditación. Los puritanos practicaron mucho la meditación y ellos creían eso. Ellos creían eso, que era muy importante el meditar. Y esta es una de las razones, quizás porque cuando nosotros miramos a la historia, vemos cómo este periodo de los puritanos fue un periodo tan próspero, que un cristianismo tan sólido, una vida tan transformada, y cómo fueron ellos usados grandemente. Y tiene que ver, hermano, con su apego a las Escrituras, tiene que ver con su apego a esta misma práctica de la meditación y de la aplicación, porque ellos no solo la meditaban, sino que meditaban y aplicaban a su vida. Y por eso vemos que ha sido un periodo próspero en la historia, que a todos nos gusta hablar de los puritanos. Pero nosotros somos hombres iguales que ellos. Entonces tenemos que ponernos en las manos de Dios y hacer uso de los recursos que Dios nos ha dado. Por ejemplo, deberíamos meditar en la palabra como si fuera una carta que Dios te ha escrito. Así hablamos los puritanos de la meditación. Y Thomas Watson escribió: no debemos acercarnos a ella con prisa. Y es lo que nosotros hacemos, nos acercamos de corre-corre a la palabra. Dice, no debemos acercarnos a ella con prisa, sino meditar en la sabiduría de Dios al redactarla y en su amor al enviárnosla. Esa debe ser la visión que nosotros tengamos de las Escrituras. No puede ser un cristiano sólido sin meditar. No vas a llegar a ser un cristiano sólido si tú no dedicas un tiempo todos los días a meditar. Y de hecho, no solo un tiempo, usted puede hacer muchas cosas y estar meditando en pasajes de la palabra de Dios. Dijo Tomás Manton: la fe es flaca y pronto a desfallecer, a menos que se alimente con continua meditación en las promesas. Es decir, que
Si usted no alimenta su fe, va a ser débil. Usted tiene que mirar a las promesas de Dios, mirar a la palabra de Dios para que su fe pueda ser fortalecida. Sin la meditación, la palabra predicada no nos beneficiará. No va a beneficiarle. Aun cuando se predica aquí, por muy bueno que sea el exponente, si usted oye y después usted no medita en eso que se habló, mire, eso no se graba, no se va a grabar. Es importante escuchar lo que se enseña y también después meditar en eso y aplicarlo a nuestras vidas para que nuestras vidas puedan reflejar el fruto. Así que si no hay meditación, no va a haber beneficio en nuestras vidas espirituales. Un puritano escribió: leer sin meditar es como tragar comida cruda y sin digerir. Piense usted en eso ahora. Comer comida cruda, que usted coma arroz, frijoles, no sé, carne, sin cocinar eso. Eso va a ser muy malo para su salud, muy malo para su salud. Bueno, eso es cuando nosotros leemos la Biblia, o la estudiamos, oímos un buen sermón y no meditamos en eso. Es lo que está pasando. No va a pasar nada. Eso no más bien le va a hacer daño a usted, porque usted no se está apropiando de las verdades de Dios. Así que sin la meditación, nuestras oraciones serán menos efectivas también. Si no hay meditación, a la hora de nosotros orar también vamos a ver eso. El puritano Thomas Manton escribió: la palabra alimenta la meditación y la palabra alimenta la meditación y la meditación alimenta la oración. Estos deberes siempre deben ir de la mano. La meditación debe seguir al oír y preceder a la oración. Hermanos, tenemos que apropiarnos de estas verdades, porque cada una de estas verdades va a hacer mucho bien a nuestras vidas. Tenemos que meditar, pero tenemos que aplicar. Y el hecho de que apliquemos nos va a ayudar a nosotros a vivir el cristianismo como Dios quiere. Los beneficios bíblicos de la meditación. Y tenemos aquí el pasaje de Josué 1:8. Ahí también pudiéramos poner, no tenemos tiempo, el Salmo 1 del 1 al 3. Pudiéramos también poner Santiago 1 del 22 al 28. Dice este pasaje muy famoso, muy conocido: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es un pasaje, como le dije, es un pasaje tremendo y muy conocido, muy popular. Y aquí se nos manda a meditar. Se le dijo a Josué propiamente, ¿no?, que meditara en la palabra de Dios, que meditara en la ley de Dios, que lo hiciera de día y de noche. Fíjese, que medite en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, si usted quiere ser un creyente obediente a Dios, usted tiene que meditar en la palabra de Dios para poderla obedecer. Dice: porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que podemos decir que hay una conexión bíblica específica entre el éxito y la práctica de la meditación en la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo ese texto. Hay una conexión ahí que tiene que ver con el éxito y la práctica de la meditación en la palabra de Dios. Y el significado de que todo te saldrá bien no significa que a nuestros ojos. Sí, ahora, Okay, ya, dale, termina la idea. No a los ojos de Dios. A veces es una dificultad. A nuestros ojos es que no nos están saliendo bien las cosas. Y sí, nos están saliendo bien las cosas. Exactamente, es lo mismo que dice Romanos 8:28, hermano. Y que habla acerca de esto. Miren, la prosperidad y el éxito de los que habla el Señor no es lo mismo que el mundo tiene como próspero y exitoso. Es lo que está diciendo, lo mismo que dijo el pastor Joel. No es lo mismo. Cuando nosotros somos probados, la Biblia lo dice que vamos a ser probados. Y vienen cosas en nuestra vida que nosotros, humanamente hablando, no las quisiéramos. Pero Dios entiende que son buenas para nosotros y las trae a nuestras vidas. Ahora, para el creyente verdadero, las pruebas son vehículos de gracia que Dios utiliza para hacernos crecer.
para llevarnos a la madurez, a una dependencia mayor de Él. Y eso es propiamente lo que está diciendo este pasaje. Y este pasaje en el Nuevo Testamento lo dice diferente, pero es lo mismo, es la misma idea. Cuando hablamos de este propósito que Dios tiene, según Romanos 8:29, que hablamos en la primera clase, que es conformarnos a la imagen de Cristo. Es esto mismo, hermano, lo que está hablando ahí es eso, es ser conformado a la imagen de Cristo. Si nosotros nos apegamos a la Escritura, eso es lo que va a pasar en nuestras vidas. Y eso puede pasar en la medida en que nosotros meditamos en la palabra de Dios y aplicamos la palabra de Dios. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, sabemos que la principal aplicación de estas promesas serían las riquezas eternas y el éxito centrado en Cristo, la prosperidad del alma y el éxito espiritual. Teniendo todo el consejo de Dios que da claridad sobre eso, a esa es la conclusión que nosotros llegamos. Y aun cuando vengan cosas negativas, Dios la usa para nuestro bien, como ya se ha afirmado aquí. Y no tenemos que tener ningún temor en decir eso. Podemos pensar en Job, siempre pensamos en Job. Fue una experiencia difícil para Job, pero al final el mismo Job entendió que todo había sido para su bien. Y él lo dijo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y el mundo puede cuestionar eso y decir, no, mira qué mal le va por ser creyente, pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito mayor y ese propósito mayor implica hacerte mucho, pero mucho bien. Así que al esforzarse a obedecer todo lo que está escrito en las Escrituras es el equivalente a lo que el Nuevo Testamento caracteriza como la búsqueda de la semejanza a Cristo. Y a Dios le encanta bendecir la conformidad con su Hijo. A Dios le encanta eso, hermano. Por tanto, nosotros no debemos tener ningún temor a las cosas que Dios trae a nuestras vidas, sino lo que debemos es descansar en Dios por medio de la fe, sabiendo que Dios tiene un plan y que Él está guiando ese plan para hacernos mejor, para crear en nosotros la imagen de Cristo. Pudiéramos preguntar, ¿por qué razón no recuerda lo que lees, ni logras que tu corazón se caliente con la verdad de Dios? Sí, porque puedes preguntar eso. Bueno, yo quiero, pero ¿por qué razón no? Yo no recuerdo lo que estoy leyendo, ni mi vida se calienta realmente con la verdad de Dios. Y ya lo hemos dicho anteriormente en otras clases, el problema no es usted, no es que usted tiene mala memoria, ese no es el problema. Porque si no, usted no recordara cómo usted se llama, ni cómo se llama su familia, ni a dónde usted vive. Usted no podría trabajar tampoco, porque entonces usted sí ya está en una situación crítica. Ese no es el problema. El problema tiene que ver con nosotros y nuestro método. Es que nosotros no meditamos o lo hacemos muy poco. Si es que lo hacemos, o lo hacemos mal. O lo hacemos, como ya dijimos anteriormente en una clase, con el estudio, pero se aplica aquí también. A lo mejor usted lo hace una vez a la semana, o una vez al mes, o una vez al año. Eso no va a producir ningún efecto en su vida. Es como cuando usted tiene un medicamento que tiene un problema de salud y el médico le dice, usted necesita tomar este medicamento. Y usted dice, perfecto, ya tengo el medicamento aquí, lo pude comprar, todo está bien. Pero ahora usted no lo toma, usted no ha hecho nada. Usted tiene la solución ahí, pero usted no ha hecho nada, porque usted no está dando uso a esa solución. Y eso mismo pasa. Tenemos estos recursos, tenemos las Escrituras, las podemos leer, porque tenemos los espejuelos para leerlas, tenemos todo. Pero entonces no le damos el uso que lleva, no leemos las Escrituras, no usamos las disciplinas espirituales para hacer uso de este recurso que Dios nos ha dado. Y entonces nuestro crecimiento va a estar defectuoso, si es que hay crecimiento. Si es que hay crecimiento va a ser defectuoso. Así que nuestro problema tiene que ver con el método que empleamos. Entonces hay que cambiar el método. Si su método es que usted no medita, eso hay que cambiarlo. Es lo que estamos diciendo aquí. O usted lo hace de vez en cuando, eso está mal, hay que cambiarlo. Debemos hacerlo diariamente. Y no una sola vez a ti, usted puede hacerlo varias veces. Porque dice ahí a Josué, se le dice de día y de noche. De día y de noche. Es decir, que hay muchos momentos en el día en los que usted puede entonces meditar en la palabra de Dios. Pensemos que ha nevado y que usted lo ha cogido el frío afuera
tiene mucho frío, usted necesita rápidamente entrar en calor y usted llega a su casa y está la chimenea puesta. Ya está ahí con llamas y hay buen calor allí. Pero usted lo que hace es que se pasea por delante de la chimenea, de un extremo al otro, de un extremo al otro. Y usted se da cuenta que usted no se calienta. No se puede calentar. Porque el calor, usted no se ha quedado frente al calor. Es decir, que el método que usted está empleando para calentarse no es un método correcto. Es un método deficiente. Para usted poder calentarse, usted tiene que ponerse frente a esa chimenea y quedarse ahí hasta que su piel se caliente, sus músculos se calienten y sus huesos se calienten. Es decir, es una cuestión de tiempo. Es el problema entonces el método que nosotros usamos. Necesitamos el método correcto, pero dedicarle tiempo a lo que hacemos, en este caso a la meditación. Hay que dedicarle tiempo. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios pueda obrar en su vida, para que la palabra de Dios pueda llevarle a un mayor fervor de su fe. Si no usamos el método correcto, nuestras vidas van a seguir frías, nuestra vida va a seguir fría. Así que el problema no está en nuestra mala memoria, el problema está en nuestro método. Incluso no está en nuestro corazón frío, está en el método que usamos, que no permite que nuestro corazón se caliente, que nuestro corazón se llene de fervor. El método que usamos nos está impidiendo eso. Así que, ¿por qué no recuerdo lo que leo en la Biblia? ¿Por qué no asimilo las verdades bíblicas? La respuesta es sencilla. No dedicamos tiempo a la meditación. No nos detenemos a meditar diariamente en la palabra de Dios. Y eso nos hace daño. El puritano Thomas Watson, aquí está el pensamiento, ese, nos da la respuesta. Él dice, el motivo por el que salimos tan fríos después de leer la palabra es que no nos calentamos en el fuego de la meditación. Eso es lo que pasa. Leemos y ya, cumplimos. Y como ya cumplimos, todo está terminado. Ahora, ¿cómo podemos practicar la meditación bíblica? Cuando usted lea, escoja un pasaje, un texto que le llamó la atención o un texto clave de lo que usted ha leído y vuelva y léalo. Vuelva y léalo y medite durante el día en ese texto que usted escogió. Escoja un texto que sea significativo, que sea clave de lo que usted ha leído. Y ese texto va a hacer cambios en su vida si realmente usted medita en él y trata de aplicar lo que ese texto enseña. Es la forma para usted poder asimilar la enseñanza. Si usted lo lee y ya no hace más nada, no va a pasar nada. Ahora, los métodos para la meditación de un texto, algunas ideas, ¿no?, que tienen que ver, que le van a ayudar para meditar en un texto de las Escrituras. Haga énfasis en diferentes palabras del texto. Es decir, busque las palabras que sean importantes, significativas y márquelas. Piense en esas palabras, qué es lo que quieren decir esas palabras. Las palabras claves son aquellas que cuando usted las saca, el texto pierde todo su sentido. Trata de sacar palabras así, por ejemplo, siempre Dios, Cristo, el Espíritu Santo son palabras clave. Y otras cosas, amor, no sé, el pecado, son palabras que al usted quitarlas puede perder todo el significado del texto. Bueno, haga eso. Reescribe el texto con sus propias palabras. Ya después que usted lo ha leído y ha pensado en él, ha meditado en él profundamente, trate ahora de escribirlo en sus palabras. Usted no tiene que volver a escribir el texto exactamente, pero sí la esencia de lo que usted ha captado, trate de escribirlo y eso le va a ayudar. Formule un principio del texto. ¿Qué enseña? ¿Qué es lo que está enseñando este texto? Piense en eso. Busque una manera de aplicar el texto a su vida. Bueno, ¿cómo esto tiene que ver conmigo? ¿Cómo yo lo puedo aplicar a mi vida? Pregúntese de qué manera señala el texto a la ley o al evangelio. Busque de qué manera eso tiene que ver con la ley, si es que lo tiene, ¿no? O de qué manera apunta al evangelio. Pregunte de qué manera señala el texto algo acerca de Jesús. Por ejemplo, a lo mejor el texto habla del amor y usted puede decir, bueno, ¿cómo Jesús amó, por ejemplo? Y puede pensar en eso, en todas las cosas, cómo Jesús mostró su amor.
O puede buscar otra palabra, pero que le pueda ayudar, ¿no?, a profundizar más en lo que usted ha leído. Averigüe qué pregunta se responde o qué problema se resuelve con el texto. ¿Sí? A lo mejor usted puede hacer una pregunta, elaborar una pregunta y la respuesta está en el texto. Haga eso, eso le va a ayudar. Ore mientras lee el texto. Memorice el texto. Trate de memorizar el texto. Por eso debe anotarlo en un papel y eso le va a ayudar en una tarjeta. Haga preguntas al texto. Las preguntas de Joseph Hall, hágasela al texto. Aquí yo tengo, pero no lo vamos a poder ver todo porque el tiempo es muy corto. Hay cosas que están ahí, que están aquí, que no están ahí. Vamos a hacer algunas. Por ejemplo, ¿en qué está meditando? ¿De qué se trata el texto? Si nosotros pudiéramos por pensar en un pasaje, Gálatas 5, 22 y 23, que habla del fruto del Espíritu. Bueno, ahí, ¿de qué habla? Propiamente de eso, del fruto del Espíritu, de la transformación que el Espíritu de Dios obra en el creyente. Entonces, ahí usted puede hacerle esa pregunta. Ya sabe que habla del Espíritu y su manifestación o su fruto en el creyente. ¿Cómo se divide o qué parte lo componen? Bueno, el Espíritu Santo y sus efectos, sus frutos, lo que hace. ¿Quién es? ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Puede pensar en eso. ¿Y qué es lo que produce? Bueno, ¿o qué ocasiona? El fruto del Espíritu. Es un fruto, habla del fruto. Es decir, una serie de elementos, de características de ese fruto. No son muchos frutos, es un fruto. ¿Qué produce esto? Es decir, ¿cuáles son sus frutos y efectos? Una vida cambiada. Y eso le va a ayudar a crecer en el conocimiento de Dios y a que usted también pueda mostrar una vida cambiada. ¿Cuál es el lugar y ubicación o uso? ¿Cuáles son sus cualidades y suplementos? ¿Qué es lo contrario, contradictorio o diferente a esto? ¿Qué se compara a esto? ¿Qué otra cosa se puede comparar a esto? ¿O qué es lo contrario de esto? Podríamos preguntar, ¿qué es lo contrario de eso? Lo que dicen los versos anteriores. Las obras de la carne. Es lo contrario al fruto del Espíritu Santo. Y eso lo va a ayudar a usted. ¿Cuáles son sus títulos o su nombre? Hay preguntas que a lo mejor a un texto no le aplican. Bueno, pero hay otras que pueden surgir, que usted puede usar. ¿Cuáles son los testimonios o ejemplos en la Escritura al respecto? Sí. ¿Qué dice la Biblia de esto en otros lugares? ¿Habla más de esto la Biblia acerca de este asunto en otro lugar? Pregúntese, ¿cómo le habla el texto a su problema actual? ¿Cómo le habla el texto al problema que usted tiene? Eso va a ser muy importante. Hago un esquema que resuma información de una manera visualmente atractiva y fácil de recordar. Yo quería traer un esquema, pero no lo pudimos hacer. Es a veces difícil de hacer y los que encontré no eran lo que yo quería. Pero usted puede copiar el texto y por ejemplo, una palabra importante, Espíritu Santo, le hace un círculo y saca una flecha y pone eso mismo. Bueno, esta es la tercera persona de la Trinidad. Y amor, bueno, este es el fruto. ¿Y qué es el amor y el dominio propio? Y eso le ayuda a tener una idea de todo y a grabar más para que su vida pueda realmente ser impactada por esa enseñanza que usted está meditando y usted poderlo aplicar. No se apresure. Una cosa importante en todo esto, no se apresure, dedique tiempo a la meditación. Hay que dedicar tiempo a la meditación. Maurice Robert escribió, nuestra era ha sido tristemente deficiente en lo que podría llamarse grandeza espiritual. Es decir, no hay muchos hombres que pudiéramos señalar. Hay algunos, podemos pensar en MacArthur, podemos pensar en Sugel, en C. Clyde Ferguson, Steve Lawson. Hay muchos hombres, pero no como en otras épocas que había muchos más hombres que sobresalían. Esto tiene su raíz en la enfermedad moderna de la superficialidad. Somos muy superficiales. Nos conformamos con poco, porque no le dedicamos el tiempo a lo que es importante. Somos demasiado impacientes para meditar en la fe que profesamos.
Lo que contribuye a una fe cristiana firme no es el examen rápido y ajetreado de los libros religiosos o el descuidado apuro por cumplir con las obligaciones religiosas. Más bien, la meditación pausada en la verdad del Evangelio y la exposición de nuestra mente a esas verdades es lo que produce el fruto de un carácter santificado. Eso es verdad, hermano. Por eso tenemos que coger estas verdades y aplicarlas a nuestras vidas, para que esto no sea más así. Para que nadie pueda decir, los cristianos de hoy son superficiales. No tienen un conocimiento de su fe. Viven una vida que no se conforma prácticamente en nada con la de su Salvador. No podemos dejar que se diga eso de nosotros. Y se dice de los cristianos en sentido general. Y se dice con razón, porque es verdad que la iglesia de nuestros días ha perdido su sabor. La iglesia no es sal y no es luz en sentido general. Pero no debemos seguir permaneciendo ahí. Debemos volvernos a Dios y aplicar estas cosas que Dios nos las ha dado. Las tenemos ahí porque esto no lo estamos inventando. Lo único que tenemos que hacer es usarlo. Hacer lo que Dios dice y punto. Quiera Dios que nosotros podamos hacer eso, hermanos. La segunda parte de nuestra clase, aplicar la palabra de Dios, beneficios y métodos. Fíjese, vimos aquí, hasta aquí, hemos estado viendo la meditación. Para usted aplicar tiene que meditar. Pero ahora vamos a ver a la aplicación propiamente. Y tenemos que decir algo que es importante. Todas las verdades bíblicas que tienen que ver con nuestra relación con Dios, con nuestra salvación, con conocer a Dios, son claras en las Escrituras. No le quepa duda. Pero podemos decir que hay quizás algunos temas en la Biblia que pueden ser temas difíciles, que pueden ser algunos temas profundos. Y eso lo podemos reconocer. El mismo Pedro, en 2 de Pedro 3:16, dice que el apóstol Pablo ha escrito cosas que son difíciles de entender. Es decir, que no hay problema con eso. Ahora, el problema de nosotros no es que no entendamos. No está con esas partes de la Biblia que no entendemos. El problema de nosotros está en las partes de la Biblia que nosotros sí entendemos. Que están claras, pero que nosotros no las aplicamos, hermanos, a nuestras vidas. Ahí es donde está el problema. No es que yo no entiendo las Escrituras. No, ese no es el problema. No, porque la Escritura es muy difícil. Hay algún tema, sí, pero no son los temas. Eso es lo que realmente nosotros no aplicamos. Son los temas sencillos y fáciles que nosotros no los aplicamos. Esas verdades son las que nosotros no aplicamos y esas son entonces las verdades que nos hacen mostrar una vida también deficiente. Por ejemplo, la Biblia habla de cómo criar a nuestros hijos. Eso está ahí con toda claridad. Y de qué forma deberían influir las Escrituras en mis decisiones y en relaciones en el trabajo. A veces nosotros pensamos que la Biblia no tiene nada que ver con eso. Somos cristianos nada más de domingo aquí cuando estamos aquí y cuando nos salimos nos quitamos el traje y ya el traje de cristiano me lo quité, vamos para la calle que junto a las fieras. Yo también soy una fiera. No, ese no es el cristianismo. Nosotros tenemos que vivir cristianamente entre las fieras. Dependiendo del Señor. Pero como pasa eso, entonces vemos la deficiencia en nuestras vidas. Ahora, las Escrituras deben influir nuestra forma de vivir en el trabajo, en la escuela, donde quiera que usted se encuentre, que usted esté. Por ejemplo, usted pudiera preguntarse, ¿qué enseña la Biblia sobre la próxima decisión que yo tengo que tomar? O esta situación en que yo estoy, ¿qué enseña la palabra de Dios? ¿O cómo yo puedo extraer principios universales de las Escrituras que me ayuden a mí a poder decidir en este asunto en el que yo estoy? Y hacerlo de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado. La Biblia nos ayuda en eso. Aun cuando la Biblia no diga, mira, te tienes que casar con Maylén Camero. Pero hay principios que me ayudan a mí a llegar a esa decisión. Y están ahí en la Biblia.
y que me van a ayudar entonces a yo poder glorificar a Dios, a yo estar en la voluntad de Dios. ¿Cómo conocer mejor a Dios? Miren, para eso necesitamos aplicar las disciplinas espirituales a nuestras vidas. Necesitamos aplicarlas y aplicarlas urgentemente. Así que hay un gran valor en aplicar las disciplinas espirituales a la vida personal de cada creyente. Hay un gran valor en eso. No podemos quitarle el valor ni la importancia a eso. Miren lo que dice Jesús en Juan 17, en Juan 13, 17, disculpen. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Pero como dije hace un momento, nuestro problema no es con lo que no entendemos, es con lo que entendemos, pero no lo aplicamos. Sabemos las cosas, pero no las hacemos. Y ahí radica entonces nuestra deficiencia. Voy a leer Santiago 1. Era el que tenía ya, disculpen. Santiago 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este texto, igual que Josué, lo mencionamos ahorita, pero fíjese, nuestro problema ahí está. Somos oidores olvidadizos. Pero Dios no quiere que seamos así. Dios lo que quiere es que nosotros nos apropiemos de la palabra, que seamos hacedores de la palabra. Es el llamado de Dios a nuestras vidas. Y dice que ese que es hacedor de la palabra será bienaventurado en todo. Y eso se va a ver en su vida. Si nosotros leemos todo el pasaje, vemos después que se habla de lo que es la verdadera religión. Dice visitar a los huérfanos y a las viudas. Se va a manifestar en ese deseo de nosotros de querer hacer la obra de Dios. Y aclaro, no para justificarnos, sino porque fuimos justificados y Dios está en nosotros. Sí, porque uno no puede ya hoy hablar de eso, porque enseguida le van arriba. Dicen que uno es legalista. No. Y eso lo hacemos porque, como dejamos establecido en la primera clase, Dios por su Espíritu obra en nuestras vidas y ha obrado el nuevo nacimiento y ha puesto un sentir en nuestras vidas de quererle obedecer. Como dice Sugel, no perfectamente, pero sí sinceramente. Y eso va a ser algo que está en el creyente, eso está en el creyente. Si usted es creyente, eso está ahí. Porque el Espíritu de Dios mora en usted. Y Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, no aplicar la verdad bíblica es engañarse a sí mismo. La bendición de Dios, recuerde, está anclada a la obediencia de las Escrituras. Entonces, cuando pensamos en la promesa de entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien, se cumplirá no solo como resultado de la meditación, sino como bendición de Dios por la aplicación que se forjó con la meditación. Sí, no porque estoy cumpliendo esto. Ya medité. Sí, ya medité, pero ahora vamos a aplicar. No es cumplir y ya quede bien. Es importante que cuando usted medite en la palabra de Dios, busque descubrir una aplicación, al menos una aplicación. Porque si usted no busca una aplicación, mire, no va a pasar nada. Entonces debe buscar aunque sea una aplicación. Si reconoce que Dios te ha salvado, debes hacer eso. Entonces espere descubrir una aplicación. Se viene ahora. Hay que descubrir al menos una aplicación, porque el Señor te ha salvado, porque Dios ha hecho morar su Espíritu en ti, porque Dios te ha dado su palabra. Pero Él no quiere que tú solamente conozcas su palabra.
Él quiere que tú apliques su palabra. Eso es lo que dice Santiago, el verso que acabamos de leer. Dios no solo quiere que usted la conozca, Él quiere que la viva, que usted la aplique, que usted lo imite a Él. Este pensamiento del famoso teólogo puritano Thomas Watson dice: tomen cada palabra. Ahora voy a explicar esta primera frase. Tomen cada palabra como si fuera dicha para ustedes. Cuando la palabra truene en contra del pecado, piense de esta manera: Dios se refiere a mis pecados. Cuando presione cualquier deber, Dios se refiere a mí con esto. Muchos alejan las escrituras de sí como si les concerniera solamente a los que vivieron en la época en que fue escrita. Pero si ustedes tienen la intención de sacar provecho de la palabra, llévenla a casa para ustedes mismos. Una medicina no hará ningún bien si no se aplica. Hermanos, nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios. Cada palabra de Dios. Y ahora voy a explicar cómo dije esa primera frase, porque eso necesita una pequeña aclaración. Enseguida lo hacemos. Pero para eso hay que entender el texto. Usted tiene que entender lo que el texto dice. Quiso enseñarle a los escritores originales, a los que se le escribió originalmente, a los destinatarios originales. Hay que entender eso. ¿Entiende el texto? Una mala comprensión del significado de un versículo bíblico nos lleva inevitablemente a aplicaciones erradas del mismo. Es lo primero. Si usted no interpreta bien y no tiene presente qué fue lo que se le quiso decir a las personas que se dirigió esa escritura, va a ser una interpretación errada. Mucha gente hace eso hoy. Mucha gente hace eso hoy, por eso hay muchas iglesias con doctrinas distorsionadas y sectas también dentro del cristianismo de nuestros días. Por eso, es sumamente importante que antes de buscar una aplicación para nuestras vidas, entendamos qué propósito tenía para quienes lo escucharon primero. Entonces, cuando Thomas Watson, que él tiene razón, pero él dice: tomen cada palabra como si fuera dicha para ustedes, nosotros tenemos que ver lo que se le dijo primero a las personas que se dirigió. Y después, entonces, buscar una aplicación para nosotros. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Pudiéramos leer Génesis 12 del 1 al 7. Esto habla del llamamiento de Dios a Abraham. No lo podemos leer todo por cuestión de tiempo. Voy a leer los 3 primeros versos nada más. Pero en su casa lea después el pasaje hasta el verso 7. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermano, yo no puedo coger ese texto y decir: Dios me acaba de hablar a mí y me dice que de mí va a ser una gran nación y que por medio de mí, mi descendencia, las personas se van a salvar por medio de él. Yo estaría loco si hago eso. Y cualquiera que haga eso allá afuera, que le diga a usted: y ese está loco, ese no sabe nada, Entonces, yo no puedo traer un texto así, interpretarlo directamente a mí. Yo tengo que ver qué quiso decirle Dios en el contexto a Abraham, porque este es un llamado exclusivo y particular de Dios a Abraham. Es un llamado propiamente para él. Amén. Y en esa promesa usted lee 2 textos más abajo y dice: y él y su casa creyeron y se bautizaron. Creyeron. Si su casa no cree, no hay nada. Pero es correcto, Luzmey. Fue dada de una forma particular, exclusiva. Y es lo mismo que pasa aquí. Esto es un llamado directo a Abraham, algo particular con él. Ahora, yo puedo encontrar algún principio universal que haga bien a nuestras vidas y aplicarlo. Sí, yo puedo encontrar ahí algunas cosas. Por ejemplo, ¿ha obedecido el llamado de Dios de seguir a Cristo? ¿Ha hecho usted eso? Porque Abraham, antes de ese llamado, él creyó. Porque Abraham era un idólatra.
Abraham era un idólatra y Dios lo llamó y Dios lo sacó de ahí, pero él creyó y hizo todo lo que Dios él le pidió, le dijo, deja este lugar y ven para acá, y él empezó a obedecer. ¿Ha obedecido usted a Dios? Ahí hay un principio que usted puede aplicar. Bueno, este hombre obedeció a Dios, yo vivo de espaldas a Dios, yo soy idólatra, yo esto. Bueno, ahí hay un principio que usted pudiera traer a su vida. Dios me está mostrando por esta escritura que Él puede transformar la vida y que Él puede hacerme que yo deje toda mi vida de espaldas a Dios y empezar a vivir una vida en obediencia a Él, a seguirle a Él. ¿Estás dispuesto a obedecer la voluntad de Dios donde sea que Él te llame? A un trabajo nuevo, a un lugar nuevo, a un campo misionero nuevo. Pudiera usted sacar de ahí también un principio. Abraham dejó todo donde él estaba y hizo lo que Dios le dijo. Se fue al lugar que Dios le dijo. Y pudiéramos pensar más en ese pasaje. Si nosotros leemos a partir de ese capítulo y leemos el verso 30 del capítulo anterior, nos damos cuenta que Sara era estéril. Pero después se sigue hablando de este llamado y nos damos cuenta que ella era mayor de edad, que no podía tener hijos y era estéril. Y entonces uno dice, ¿y esto cómo? Usted puede sacar de ahí también una enseñanza. Usted no puede decir ahora, no, como Dios le prometió a Sara y a Abraham, yo que no puedo tener hijos, eso yo lo hago mío y ya yo voy a tener un hijo. En algún momento Dios me va a dar un... No, eso no. Hacer eso es malinterpretar las escrituras. Usted no puede hacer eso. Pero usted sí puede decir, el Dios Todopoderoso que hizo que Abraham y Sara, aun cuando ella era estéril y era mayor de edad, tuvo un hijo. Dios es todopoderoso y puede hacerlo si es su voluntad y es su propósito para mi vida. Él lo puede hacer porque Él es todopoderoso. Entonces, ese es un principio que usted puede traer a su vida. Y lo otro, ese Dios todopoderoso también puede darte una vida plena, una vida de gozo, aun cuando tú no tengas hijos. Dios es poderoso para hacer eso. De hecho, yo conozco personas así, creyentes que no han podido tener hijos y Dios le ha ayudado y le ha bendecido. Entonces, pero usted no puede sacar una promesa específica. Hay otras promesas que son generales, que incluye a todo y usted ahí sí se puede ver, ¿no? Pero en algo así particular, usted no puede hacer eso. Puede sacar algún principio, como esto que hemos estado diciendo aquí, pero no puede ir más allá de lo que el texto le muestre, mis hermanos, porque eso es entrar en errores teológicos, en contradicciones, eso es entrar a decir lo que la Biblia no dice. Medite para discernir la aplicación. Hay que meditar para discernir la aplicación. Dice, la meditación no es un fin en sí misma. Cuando usted medita ya no terminó, ella no es un fin, sino que es el camino para la aplicación correcta. La meditación es la forma en que usted puede llegar a una aplicación correcta. Haga preguntas orientadas a la aplicación del texto. Preguntas que le puedan ayudar. Voy a poner algunos ejemplos. ¿Revela el texto algo que yo debería creer acerca de Dios? Ahí están. ¿Que debería creer acerca de Dios? ¿Agradecerle o confiar en Él? ¿Este texto revela algo de eso? Es algo que usted puede apropiarse si lo tiene. Dice, ¿revela el texto algún motivo por lo cual debería orar por mí y por otros? A lo mejor el texto me está diciendo algo que yo lo estoy haciendo mal. Y yo puedo empezar a orar por eso. Bueno, Señor, yo soy muy iracundo. En mi casa, en el trabajo, en todos lados. Esto está mal. Me acabo de dar cuenta aquí que dice que eso no te glorifica. Ayúdame a ser diferente en esto. Ayúdame, Señor, a actuar diferente. La Biblia recuerda que dice que nosotros tenemos que traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, hermano. Y esto tiene que ver con la mortificación de nuestros pecados. Si el texto nos muestra algo así, eso es lo que debemos proceder. Y procurar las cosas que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Y luchar contra aquellas que no en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu de Dios, en oración. ¿Me revela el texto algo acerca de lo cual debo tener una actitud nueva? Eso mismo que acabamos de decir, me lleva a una actitud nueva. Si yo estoy en una situación así, me lleva entonces a empezar a actuar diferente. ¿Me revela el texto algo sobre lo que debería tomar una decisión?
¿Me revela el texto algo que yo debiera hacer por Cristo, por otros o por mí mismo? Eso puede ser algo muy beneficioso que usted puede sacar de textos bíblicos así. ¿Qué puedo hacer yo por Cristo? Bueno, a lo mejor está leyendo ahí la Gran Comisión y usted se marcó ahí el texto que dice enseñándole que guarden todas las cosas. Bueno, yo conozco mi vecino que es creyente nuevo, no sabe, pero yo puedo ir todos los días o una vez a la semana y leer la Biblia media hora con él y compartirle algo de las Escrituras. Eso es algo bueno, que Dios me está llamando a hacerlo. Y así, hermanos, sucesivamente, cosas que nosotros podemos hacer por la obra de Dios, por mí, o a lo mejor yo puedo hacer otra cosa, me enseña el texto a hacer algo por mí, o por otro hermano en la fe. Responda específicamente. Cuando nosotros meditemos a la hora de aplicar, debemos ser específicos. Debemos ser específicos porque eso nos va a ayudar. Entonces, respuestas específicas pudiera ser que ante la meditación en cierto pasaje, yo pueda responder con adoración, con alabanza, con oración. Puedo responder pidiéndole perdón a Dios por algo. Esa es una respuesta específica. O puedo responder reconciliándome con alguien que a lo mejor yo estoy enemistado y Dios me muestra, y esa es la respuesta que lleva a eso, es que yo me reconcilie con alguien que a lo mejor he tenido alguna dificultad, alguna fricción. Entonces, esa es la forma que nosotros tenemos de tener una respuesta específica. ¿Será esto importante? Es sumamente importante porque corres el peligro de crecer en conocimiento y no en semejanza a Cristo, porque no aplica lo que aprende. Es importante, hermano, la aplicación. Si no, mira, mucho conocimiento y nada de vivir en la práctica. Dije en una clase anterior eso, que había muchos cristianos hoy en día que son teólogos, porque saben mucho, pero sus vidas no representan lo que ellos tienen aquí en su mente. Están llenos de conocimiento, pero de ahí en fuera no hay más nada. Eso no está bien, no está bien. Nosotros tenemos que ser creyentes que nos llenamos de conocimiento. La Biblia dice que hay que conocer más a Dios y hay que crecer en el conocimiento de Dios. Eso hay que hacerlo. Sí hay que llenarse de conocimiento, pero a la vez también dice que tenemos que practicar ese conocimiento. Si no aplicamos lo que aprendemos, entramos en la categoría de oidores olvidadizos, como dijo Santiago en el texto que leímos hace un ratito, hermano. Nos volvemos oidores olvidadizos. Concluimos. El Espíritu Santo obra la santificación de nuestras vidas a través de la Escritura. Por tanto, Dios nos llama a hacer un uso diario, sabio y responsable de estas importantes disciplinas espirituales. Dios nos manda y nos llama a eso. Hermanos, nosotros debemos renunciar a la excusa de la mala memoria. Debemos hacer eso, renunciar a esa excusa. No es mala memoria, es que tú no quieres dedicar tiempo a estas disciplinas espirituales o eres inconstante al usarla tal vez. También pudiera ser que eres rebelde, es decir, entiendes y sabes cómo practicar todas estas disciplinas, pero prefieres seguir tus deseos pecaminosos antes que obedecer la voz de Dios en su palabra. Pudiera ser ese también el problema. Quiera Dios que nosotros seamos capaces de examinar nuestra vida y rogarle a Dios que Él nos ayude a ejercitarnos para la piedad. El domingo que viene se siguen estos estudios, lo sigue el pastor Joel, y es un tema sumamente importante también, que es vital para la vida del creyente. Así que ore y pídale a Dios que Él le siga hablando a través de estos estudios y también de la predicación. Vamos a orar. Señor, agradecemos por este tiempo, agradecemos por tu palabra una vez más y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a estudiar las Escrituras, a meditar en las Escrituras, pero ayúdanos también, danos sabiduría para que la podamos aplicar. Señor, permite que el hecho de hacer uso de estas disciplinas muestre un cambio en nuestras vidas. Nos lleve a un mayor fervor, Señor, de nuestra fe, a una mayor pasión por ti, Señor, por tu gloria. Oh Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú hagas eso,
en cada uno de nosotros y en tu pueblo, Señor, en general, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.